Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co, comillas. La educación es algo tan bello que a la moral le da forma. El conocimiento algo tan importante que al mundo lo transforma. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz en forma de n invertida, es decir, la primera y última columna y los datos de la diagonal secundaria. Se plantea la solución en programa de 50 líneas. En las líneas 3 y 4 se incluyen las librerías Stdio y stdlib.h. Estas librerías permiten efectuar operaciones de entrada y salida de datos. En línea 5 se incluye la librería Time. Estas librerías permiten entonces usar la hora del sistema. Línea 7 se usa el espacio de trabajo estándar. Esto permite programar de manera predeterminada. Se pueden crear espacios de trabajo personalizados, pero hay que seguir la estructura de programación del lenguaje C. Entre las líneas 9 a 50 está el main. Este es el método de inicio del programa. Cuando un programa ejecuta, el compilador busca el main, ya que un programa puede tener varios métodos. Entre el main, línea 11, srun se usa como función para generar los números aleatorios. Srun invoca entonces el método time para actualizar así la hora del sistema. Entonces, cada que el programa ejecute, srun se actualiza con la hora del sistema para generar números aleatorios diferentes. Línea 13, se declara una variable de tipo entero llamada n. Esta variable entonces recibirá el orden de la matriz, el tamaño. Línea 14, usamos printf. Este método permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se usa printf paréntesis entre comillas dobles de texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Las variables van separadas por coma al final, el texto entre comillas dobles. Aquí se imprime favor ingresar el valor de n. Línea 16, se usa scanf. Este método permite tener datos de entrada, es decir, del teclado. Este método entonces recibe dos argumentos. El primero, entre comillas dobles, hace referencia a el tipo de dato que se va a recibir. Como se va a recibir un dato de tipo entero, se usa porcentaje de. El segundo argumento es el nombre de la variable que va a recibir la información, en este caso n. Se debe anteponer el símbolo de ampersand. Así, n recibirá el entero que el usuario ingrese por teclado. Línea 17, se declara una matriz de tipo entero de orden n por n. Esta matriz entonces, recuerde que esta es una estructura repetitiva, o mejor, es una estructura de datos que permite almacenar información de manera temporal mientras el programa ejecuta. Entre las líneas 19 a 22 vamos a llenar esta matriz con datos. Para eso usamos dos ciclos anidados. Recorremos la matriz por filas. En la línea 21 a la matriz en la fila X columna Y le asignamos un número aleatorio del 1 al 1000. Entonces esta matriz se llenará así con números aleatorios del 1 al 1000. Le invitamos a visitar la tutoría números aleatorios para que entonces identifique cómo se generan los números aleatorios. Al llenar esta matriz, en la línea 24 se imprime el mensaje original, es decir, vamos a mostrar la matriz original antes de la n invertida. Entre las líneas 26 a 30 imprimimos esta matriz. Entre estos dos ciclos, en la línea 28 se imprime los elementos de la matriz en la fila X columna Y. Observe que para mostrar este dato o los datos de la matriz, entre comillas dobles, hay que hacer referencia al tipo de dato de la matriz. Como son datos de tipo entero, se usa porcentaje de. Y luego un tabulador, es decir, un espacio largo para separar así los datos. Entonces, por cada dato que se muestre, mostraremos espacios en blanco por cada fila. En la línea 29 se imprime un \n, es decir, un salto de línea, un enter. Así, por cada fila de datos se imprimirá un enter para dar a los datos una salida en forma de matriz.
Línea 32 se imprime el mensaje de figura n invertida. Entre las líneas 33 a 47 vemos un ciclo for, variable controladora x que empieza en 0 y va hasta x menor que n. Y entre este ciclo entonces vamos a mostrar los datos de la n invertida. Recuerde que la n invertida es la primera y última columna y los datos de la diagonal secundaria. Entonces vamos a usar sentencias condicionales debido a que estos datos o los datos de la diagonal secundaria pueden repetir entonces el último dato de la primera columna y el primer dato de la última columna. Para evitar que se repitan esos dos datos y manejar la consistencia en los datos, usamos las condicionales. Recuerde que las condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Líneas 35 a 40, un ciclo, una condicional. Si x es igual a 0 o x es igual a n-1, en caso de ser cierto, línea 37, imprima entonces el dato de la matriz en la fila x columna 0. Observe que aquí la columna 0 está como constante, entonces estamos imprimiendo así los datos de la primera columna, ¿sí? Varía la fila, pero la columna es 0, la primera columna. En la línea 38 imprimimos los datos de la matriz en la fila x columna n-1, es decir, los datos de la última columna, ¿sí? La columna n-1 es la última columna. Recuerda que los arrays empiezan desde 0. Y para imprimir los datos de la diagonal secundaria, entonces usamos la condicional de la línea 41. Si x es diferente a 0 y x es diferente a n-1, es decir, si no estamos ni en la primera ni en la última columna, vamos a imprimir los datos de la matriz en la fila x columna n-x-1. De esta manera imprimiremos los datos de la diagonal secundaria, excepto los de la primera y última columna que ya se imprimieron. Por último, línea 48, System Pause indica al compilador que espere un ingreso de tecla. Así, cuando el programa ejecute, la ventana no cerrará automáticamente. Esta fue la tutoría, el ejercicio: crear un programa que permita imprimir los datos de la figura n invertida. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos